Muy bien, vamos a comenzar. Estamos en la clase de transferencia a la vida, ya. Ahora, creo que para varios se les ha estado haciendo pesado las tareas y todo eso, pero igual tenemos que tratar de hacerlo, ¿no? Tenemos que tratar de hacerlo. Hoy día voy a mandar los pendientes de tareas que hay y y básicamente lo que más me importa también es el tema de su clase modelo. Solamente Soraya me ha enviado lo que ha avanzado y me disculpa que no le hice la retroalimentación, pero tengo una pequeña observación nomás. Ahora se lo envío hoy en la noche. Pero los demás no me han enviado su bosquejo, lo que han estado avanzando su clase modelo, así que hay que ponerle punch, hermanos. Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Vamos a seguir igual, no hay que rendirnos. Hay muchos, créanme, hermanos, que hay muchos, cuando he intentado dar estas clases en otras iglesias, hay muchos que se han rendido porque la verdad, la verdad y lastimosamente en las iglesias a veces se está dando un nivel básico de enseñanza, ¿no? No, yo he escuchado clases y no, se nota que no se preparan muchos de los hermanos y eso trae también temas en con los niños, con que no, no se identifican muchas veces, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Nosotros, a manera de repaso, nosotros en primer lugar en una clase hacemos la introducción. En esta parte de la introducción captamos la atención del alumno para presentar la enseñanza bíblica. Entonces, hacemos alguna dinámica, algo que ya hemos visto, algo creativo, y captamos la atención del niño. Y hemos visto las características de una buena introducción. Luego viene la enseñanza bíblica y se presenta la enseñanza bíblica al alumno también de manera creativa. En esta etapa de la enseñanza bíblica es donde se aplica el propósito de conocimiento, es decir, lo que he planteado en mi propósito de conocimiento lo aplico en la parte de la enseñanza bíblica. Luego viene en lo que es transferencia a la vida. Y aquí aplico mi propósito de actitud, ¿no? Es decir, la enseñanza bíblica lo traigo a la vida del niño para que el niño se pueda identificar. Ya no es decir que lo que pasó en la historia bíblica, los apóstoles, por ejemplo, en la tempestad, tuvieron miedo, pero en transferencia a la vida ya no hablo del miedo de los apóstoles, sino hablo de situaciones que los niños han tenido miedo. Entonces ya es algo más personal, es algo más eh, que el niño se puede identificar. Entonces, no me debo quedar solamente en lo que pasaron los apóstoles, lo que pasaron los personajes bíblicos, sino tengo que traerlo a la vida actual del niño e identificarse para que genere en él una reacción. Y esa reacción lo que buscamos es que sea un cambio de actitud. Entonces, eh, tenemos que hacer esa parte y eso lo vamos a ver el día de hoy. Luego de eso viene el compromiso, ¿no? Que es presentar al niño una forma de aplicar la enseñanza en su vida. Yo he visto que la mayoría está fallando en la actitud, en el tema del compromiso, porque tiene que ver con con el propósito de la acción. Es decir, en el compromiso, en la última parte de la lección,
ahí uno aplica la acción. Y la acción tiene que ser algo tangible. Es decir, el niño le enseño a responder cuando alguien se burla de Dios, ¿no? El niño le testifica a sus padres, ¿no? Y le entrega un volante para que testifique, ¿no? El niño ora de una forma diferente y le enseña a orar, ¿no? Entonces, el propósito de acción tiene que estar aterrizado, ¿no? Y en la mayoría de casos, tanto en el examen como en las tareas, he visto que les falta, a modo de crítica no constructiva, pensar un poquito más en cómo aterrizar la clase en una actividad que pueda ser realizada por el niño en ese momento o posterior, ¿no? Pero eso tiene que ver con la parte de compromiso. Muy bien. En el material dice así, en su material, en su libro, dice, el niño después de escuchar la enseñanza bíblica sabe automáticamente cómo poner en práctica la enseñanza. ¿Verdadero o falso? A ver, Nayeli. Perdón, pastor. Falso. Ajá, muy bien. La lección termina con la enseñanza bíblica, Soraya. ¿Verdadero o falso? Falso. Ujú, muy bien. Ahí hay una lectura, ¿no? Dice, Ángela corrió hacia su mamá, muy emocionada, por 2 meses. Había tomado lecciones de piano y hoy su maestra le anunció que el próximo martes presentará un recital para los padres en el cual todos los niños participarían. Pero Ángela protestó, pero Ángela protestó su mamá. ¿Cómo vas a tocar el piano si hasta ahora solamente has tomado apuntes en tu cuaderno? ¿No es cierto? Sí, mamita, contestó Ángela. Pero no te preocupes, la señora Rivera es una maravilla, ¿no? ¿Qué opinas de la señora Rivera? A ver, ¿qué piensan de esa pequeña lectura? ¿Va a salir bien o no va a salir bien? Anthony, ¿qué piensas de esa lectura? ¿Va a salir bien el recital o no? Bueno, es probable, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque, bueno, en realidad no ha practicado, como dicen, no solo ha tomado apuntes. Ujú, Y si bien es cierto, en base a la práctica uno puede ver cuál es la capacidad que tiene, porque no todo se basa en lo textual, ¿no? O en el contenido. ujú, Pero tampoco es que sea muy, como se dice, imposible que no pueda tocar bien, porque puede ser un don que tenga y poder hacerlo, pero siendo realistas es muy poco probable que que pueda salir muy bien, ¿no? ujú. Muy bien, gracias. Coincido, ¿no? Coincido. Aunque es muy difícil que hagan los... Pónganse un niño con oído absoluto, eso solo he visto en televisión. Pero, o sea, en primer lugar, la señora Rivera, este, puede hacer recitar para cumplir, ¿no? Al final, a veces a los niños, ya pónganlos ahí, que toque cualquier cosa y los papás se emocionan para que el niño no se, no se quede traumado, que hizo algo mal, todos los papás aplauden y tocando cualquier cosa.
y ya se sienten contentos porque se cumplió. Pero la idea no es cumplir, la idea es que el niño en realidad aprenda a tocar el piano, ¿no? Entonces, a veces puede pasar eso. Puede pasar que los maestros van y se sienten ya que cumplieron dando la clase, ¿no? Los papás se sienten contentos porque los niños han ido a la iglesia. Los niños de repente se han divertido, pero realmente no ha habido un aprendizaje, una apropiación de la lección para su vida y no aprendieron. Y nosotros podemos decir, queremos sembrar la semilla en la vida del niño y crecen los niños y ni uno queda. Pasa. Pasa iglesias que no hay jóvenes, que años han enseñado, iglesias de 50 años, 40 años, donde enseñaban escuela dominical año tras año y, y se han quedado sin jóvenes, sin nuevas personas, porque se llegó a una costumbre, pero no se preocupó en que realmente se aprenda, ¿no? Entonces, es una reflexión que se hace para que no nos pase a nosotros. Por eso cada vez tenemos que ser mejores maestros. De esos niños que están en la iglesia me gustaría que queden todos, pero se puede llegar a quedar un 30% en la iglesia, se puede, ¿no? Se puede mejorar ese porcentaje. Yo he visto que las iglesias que se preparan sus maestros de escuela dominical tienen mayor porcentaje de los niños que se quedan en su adolescencia y hasta y siguen adelante, ¿no? Y pasan la juventud en la iglesia y se casan en la iglesia y todo eso, ¿no? Entonces, mientras más nos preparemos y mientras más busquemos que las enseñanzas se transfieran a la vida, va a haber mayor porcentaje de niños que se queden en la iglesia, porque realmente aprendieron, no solamente se entretuvieron, sino aprendieron, ¿no? Entonces, eh, ahí dice al final, un maestro creativo guía a los niños a comprender no solo el contenido del pasaje de la Biblia, sino lo que significa para sus propias vidas. Para lograr este descubrimiento, los niños tienen tienen que detenerse en este paso. Tienen que aprender las maneras en que la palabra de Dios se aplica a su vida en particular. Muchas veces el maestro se contenta con una breve exhortación como la siguiente. Así los discípulos tenían que confiar en Jesús, nosotros debemos confiar en Él también en cada momento de miedo. ¿Sería eficaz esta forma de aplicar la enseñanza en la vida de los niños, Emil? No, pasó. ¿Qué le faltaría? ¿Qué le faltaría, Emil, a esa afirmación? A ver, Nayeli, ¿qué le faltaría a esa afirmación? Así los discípulos tenían que confiar en Jesús. Nosotros debemos confiar en Él. ¿Cuándo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién quiere intervenir? Nosotros debemos confiar en Él, Y en todo momento, cualquier circunstancia. pero eso es lo que afirma el libro y está mal. Lo que tenemos que hacer es llegar a que el niño identifique una situación. Debemos confiar en Él cuando
en la casa alguien se enfermó, cuando mi papá perdió el trabajo. Tenemos que confiar en Él cuando se va la luz y hay un apagón y hay la oscuridad. Debemos confiar en Él cuando hace falta dinero en la casa, ¿no? O sea, tenemos que aterrizar en una situación real, ¿no? Cuando nosotros solamente decimos generalidades, realmente no estamos diciendo nada, ¿no? Entonces, si yo predicar y diría, hermanos, debemos confiar en Jesús siempre y nada más, realmente no estoy diciendo nada, ¿no? Pero cuando a veces predico, tengo que dar ejemplos, tengo que decir, debemos confiar en esta situación, cuando pasa estas cosas, cuando en una iglesia ha pasado cierta situación, ¿no? Les doy ejemplos para que identifiquemos las situaciones en las que debemos confiar, ¿no? Entonces, como maestros tenemos que quitarnos de nuestro vocabulario o de nuestra forma de pensar, sobre todo cuando hagamos la clase, las generalidades. No debemos quitar de nuestra mente las generalidades, sobre todo ya en esta etapa de transferencia a la vida y la aplicación. No podemos hablar en generalidades, tenemos que aterrizar a que haya una identificación con una situación real, para que el niño se identifique. Por ejemplo, esta semana nos tocó hablar sobre los nombres de Dios. No usarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y todos identificaron, por ejemplo, cuando hablé de perjurar, todos los niños se identificaron cuando ponen la mano sobre la Biblia y empiezan a decir que juran en nombre de Dios los presidentes, los congresistas. Todos han visto eso en la televisión. Entonces es algo que identifican y eso es usar el nombre de Dios en vano, porque al final no cumplen su palabra, ¿no? O, por ejemplo, cuando hacen chistes en nombre de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando hablan oh my God, ¿no? Cuando usan la frase tan fácil y se acordaron de Al fondo y sitio, que había un personaje que hablaba así, ¿no? Oh my, ¿no? Porque se refería a oh my God. Ellos mismos me daban los ejemplos, entonces era algo más cercano a ellos, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que lo que enseñamos tiene que aterrizar en algo que para ellos sea real, para los niños sea real. Muy bien. Ahora como ven en la pantalla es lo que está en su material, ¿no? A la hora de preparar la clase hay obstáculos para la transferencia a la vida. Cuando preparamos la clase hay obstáculos, ¿no? Por ejemplo, presión familiar de los niños. Los niños vienen de diferente contexto, entonces tengo que tener cuidado de cómo presento la clase. La primera clase, a la clase anterior, a los que estamos llevando ahorita el material comunical, nos tocó sobre no tendrás dioses ajenos. Y, y hablamos acerca de que Dios no le gusta los ídolos, ¿no? Las imágenes, Dios no le gusta. Entonces, eh, ellos empezaron a identificar qué ídolos tenían su familia, ¿no? Y tengo que tener cuidado a enseñarlo de forma correcta, porque de repente, cuando identifican una imagen, un crucifijo, una cruz o una virgencita, y si no le enseñé bien al niño, el niño va y de repente rompe la imagen en su casa y viene su papá molesto, ¿no? Porque sus papás no son evangélicos, de ahí de la mayoría, de varios de ellos, ¿no? Entonces viene molesto y me viene a reclamar y de repente le enseñé mal, ¿no? De repente no. La idea es que el niño no lo adore, pero si va y rompe algo en su casa porque aprendió algo en la iglesia, puede traer problemas. Tengo que enfocarlo bien. Entonces a la hora de preparar mi clase, tengo que tener cuidado sobre eh,
las cosas que pueden, cómo pueden reaccionar la familia frente a ciertas cosas que enseño, sobre todo si no son cristianos, ¿no? Eh, puede haber pecado en el maestro, o sea, es decir, puede haber algo justo, la enseñanza tiene que ver con algo que me está costando superar. Y por eso me cuesta ponerme en situaciones para enseñanza a los niños. No me cuesta, tengo una dificultad, una barrera que no me permite a los niños transferirle los mejores ejemplos, ¿no? También hay resistencia de los miembros de la clase, ¿no? A veces los niños no son participativos o también a veces están inquietos, a veces no se identifican con una lección, tengo que tener las cosas ahí más o menos claras. Y los prejuicios, es decir, los prejuicios son falsas verdades preconcebidas, ¿no? Por ejemplo, Soraya, ¿se ora con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Mayormente siempre han dicho que cerremos los ojos, más que todo para evitar distracciones. Ujú. Pero la oración bíblica es con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Mm, no sé, bueno, yo no sé exactamente, pero yo me acuerdo que a mí me han dicho que no necesariamente se puede cerrar los ojos, que puede ser con los ojos abiertos, solo que lo hacen porque para no distraernos. Ujú. Claro, está bien. Está bien tu respuesta. Pero hay cristianos que creen que la oración sí o sí tiene que ser con los ojos cerrados, ¿no? Ese es un prejuicio, porque aprendimos algo y era Pero bíblicamente podemos orar con los ojos abiertos, ojos cerrados, solamente que cerramos los ojos para mayor concentración. Eh, entonces así los cristianos podemos tener ciertos prejuicios. Entonces nosotros no deberíamos, cuando hagamos ejemplos, no tenemos que enseñar cosas que nosotros creemos de repente de forma sin mucho fundamento bíblico, ¿no? Sin mucho fundamento bíblico. Eh, entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Luego, algo muy útil que está en su material también, que, que tenemos que hacer, es que hay un segundo puente entre la enseñanza bíblica y la transferencia a la vida. Es decir, cuando termino mi lección, tengo que hacer un puente para hacer la parte de transferencia a la vida. ¿Cuál es ese puente? Las preguntas de resumen y preguntas de relación. Por ejemplo, enseñé sobre Jesús y la tempestad. Entonces las preguntas de resumen, ¿cuál sería? Le pregunto, niños, ¿qué pasó cuando Jesús subió al mar? Subió a la barca con sus discípulos. Jesús se durmió. ¿Y qué pasó después que se durmió? Empezó una tempestad, ¿no? ¿Y qué les pasó a los discípulos? Tuvieron miedo, ¿no? ¿Y qué hicieron con los discípulos cuando tuvieron miedo? Buscaron a Jesús, ¿no? ¿Y Jesús qué hizo? Jesús calmó la tempestad. Y esas son mis preguntas de resumen. Y ahora la pregunta de relación, ¿no?
Entonces, ¿a quién debemos buscar cuando tenemos miedo? A Jesús, ¿no? Ya lo relacionaste con la lección. Y otra pregunta de relación podría ser, ¿y cuándo has tenido miedo? De repente, ¿no? Y alguno te dice una respuesta suelta por ahí, ¿no? ¿Cómo buscamos a Jesús? Orando, ya, orando. Y ya empiezas a hacer la parte de transferencia a la vida, ¿no? Entonces, después de la enseñanza bíblica tienes que hacer tu pregunta de resumen de la lección y tus preguntas de relación. Ahora les envío 3 ejemplos de preguntas de resumen y relación que de mis lecciones dominicales que estoy haciéndolo. Me disculpan la letra, pero pero ahí les voy a mandar 3 ejemplos. Pero tienen que hacer las preguntas de resumen y relación para poder hacer la parte, relacionarlo a la parte de transferencia a la vida. Entonces, la parte de transferencia a la vida no es muy larga, ¿no? Bueno, acá está, ¿qué son las preguntas de resumen? Preguntar a los niños sobre la historia para guiarlos a la verdad central. Preguntar qué relación la verdad, qué relaciona la verdad central a su propia vida. Y la transferencia a la vida es presentar varios escenarios de aplicación en el que el niño puede identificarse o guiarlos para que cada uno participe y diga algo personal relacionado a la lección. La transferencia a la vida no tiene que tomarnos tanto tiempo, ¿no? O a veces puede ser con una ayuda, puedes presentarles, por ejemplo, historias para que ellos se identifiquen con algo real. Puedes hacer que ellos cuenten una historia. Por ejemplo, en el material hay ejemplos de situaciones. Y le haces preguntas para que ellos se identifiquen. Puedes también, hay algunos materiales de enseñanza que tienen ayudas para esa parte, crucigramas o algo así. Pero la idea es que el niño, a veces está bien enfocado esa ayuda visual, a veces no. Pero la idea es que el niño pueda decir, cuando yo tengo miedo, tengo que buscar a Jesús. Cuando yo necesito algo, tengo que buscar a Jesús. O sea, que el mensaje de la Biblia, el niño lo pueda decir con sus palabras, aplicarlo a sí mismo. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de actitud, o sea, que el niño pueda entender que tiene que haber un cambio, ¿no?, en su vida. Por ejemplo, esta última clase les pregunté a cada uno si alguna vez había tomado el nombre de Dios en vano, si se había burlado de Dios, si se había hecho una broma con Dios, si había visto algo en televisión. Y varios me dijeron, sí, en la televisión se paran burlando. ¿Y tú qué haces? Algunos dicen, no, yo no, sigo viendo. Y otros dijeron, no, yo ya no voy a ver, yo voy a apagar la televisión si alguien se burla de Dios. Entonces, ya lo apropian a la vida del niño. Ya no se queda una idea de que, bueno, niños, no tomen el nombre de Dios en vano y ya. Eso es una generalidad. No, ahora el niño aterrizó a su vida, se identificó con el mensaje y dijeron algo de que ya no, hay algo que en su vida debe cambiar. Y eso es transferencia a la vida, ¿no? Que el niño pueda identificarse. Por ejemplo, acá en el material hay 3 ejemplos. A ver. Dice ejemplos. Situación en la que no se está practicando el principio bíblico.
Se puede grabar este diálogo entre Norma y su abuelita. O sea, yo puedo grabar previamente, de repente con alguien, un audio. De repente puedo grabar con alguien eh, un... Disculpe. Puedo grabar con alguien de repente un audio previamente y a la hora de la clase escuchamos ese audio, ¿no? Entonces de repente dice, Norma no puede dejar de llorar. Está en la sala de su abuelita contándole todos los detalles de la pelea de sus padres. Abuelita, no sé qué hacer. Mis padres ya no se aman. Voy a huir de mi casa. Se deben hacer preguntas a los niños para que analicen la situación y expliquen cuál hubiera sido la conducta correcta, ¿no? Entonces, imagínense, los niños, se puede identificar que sus padres están peleando. Sí, varios de ellos han visto a sus padres pelear, ¿no? Y usted le puede preguntar, ¿qué opinan de la solución de Norma de huir de su casa? Y algunos dicen debe estar mal, la mayoría te va a decir que está mal, ¿no? Uno no debe huir de su casa. ¿Qué crees que Norma debiera haber hecho? Y ahí cada uno opina, ¿no? Pero ya de repente si la lección fue sobre algo con alguna pelea, algo, y le das ese ejemplo, ya los niños te van a decir lo que piensan de esa situación. Entonces el niño va a poder hablar y decir lo que siente en su realidad, pero relacionado a la lección, ¿no? Por ejemplo, hay otra forma de transferencia a la vida. El segundo ejemplo dice, situación en que se debe resolver poniendo en práctica el principio bíblico. Se muestra una lámina con el rostro de Tomás. Entonces yo agarro un rostro y de repente un niño triste, imprimo la imagen de una persona triste o alegre y empiezo a contar una historia, ¿no? Tomás de 10 años está solo en su casa cuidando a sus hermanitos de 6 y 3 años. Sus padres fueron a la sala de emergencia para ver a su tío que fue atropellado por un carro. Ya son las 8 y sus hermanos están durmiendo. Tomás está terminando su tarea cuando escucha un ruido muy fuerte, una explosión. Una torre de alta tensión cerca de su casa acaba de caer. Todos se ponen en oscuridad, apagón. Afuera las personas alarmadas tratan de comunicarse con Edelsur para que vengan a reparar el daño. Sus hermanitos están muy asustados también. ¿Qué debe hacer Tomás? Bueno, por ahí podría mejorar la historia porque ya no es acá es Plus Energía ahora el que ve, o en él que era, ¿no? También los niños de mi edad no creo que sepan que es una torre de alta tensión, lo podría mejorar la historia. Pero la idea es que les haga la pregunta, y niños, ¿ustedes qué harían? Y ya dan su opinión, ¿no? La idea es que los niños hablen lo que algo relacionado a su vida, qué pueden hacer, qué cambio puede haber en su vida, ¿no? Que se identifiquen con la historia bíblica. Y hermanos, esa es la parte de transferencia a la vida. ¿Y hermanos? Entonces, la idea es que ustedes ya, la lección que el reto que les he dado, ya lo lleguen hasta este punto de transferencia a la vida, lo puedan avanzar. Ya yo les voy a dar un ejemplo ahora y puedan avanzarlo. Me están quedando debiendo algunos más que otros, algunas tareas. Y yo sí les pediría que que me narren, que me manden en audio. Les pedí la tarea de la clase pasada
que me manden el audio de Jesús en la tempestad, la narración, ¿no? Entonces, por favor, mándenme el audio como lo narrarían y no les dé vergüenza, hermanos, por favor. Manden el audio de cómo narrarían la historia de Jesús en la tempestad. Imagínense que están ante los niños y ustedes están narrando para poder hacer una retroalimentación, porque tenemos que aprender a narrar cada vez mejor. Y hermanos, en esta no hay tarea. Avancen su lección hasta transferencia a la vida, su lección de ejemplo, ¿ya? Y si tienen preguntas, me escriben para poder absolver las dudas que tengan. Yo hoy día le voy a responder a Soraya lo que quedó pendiente que me mandó. Es la única que me ha mandado hasta ahora sus avances. Ya, hermanos, entonces acá nomás los dejo y aprovechen si pueden hoy la noche para seguir avanzando. ¿Alguna pregunta? Pastor, Soraya. con respecto al tema que nos ha dado, más que todo en esta parte es realizar preguntas en base a la enseñanza. Sí. Sí, ¿Puedes apagar tu puedes apagar micro? tu... Estoy escuchándome. Ya, gracias. Sí, así es. Tienes que ver la estrategia, tienes que preguntar cosas. Puedes tener una lámina, una figura, un audio que les presentas de un caso, pero la idea es que les preguntes para que los niños hablen sobre algo relacionado a su vida, pero también relacionado a la lección, ¿no? A ver si tengo acá la mano. Creo que no tengo la mano en mi cuaderno de... Está abajo en el carro. Por ejemplo, de esta semana hablé sobre los nombres de Dios, ¿ya? La enseñanza bíblica se basó en decir qué nombres Dios tenía y todo eso. Al final, las preguntas terminó la enseñanza bíblica e hice las preguntas de resumen, ¿no? A Dios le agrada que se burlen de él o algo así. Aunque las preguntas de resumen no tienen que ser sí o no, tienen que ser una respuesta, ¿no? No me acuerdo bien las preguntas ahorita, porque te lo tengo escrito. Y luego las siguientes preguntas también les hice, ¿qué es perjurar? Y me dijeron que es perjurar. ¿Qué es profanar? Ah, ya es esto, ¿no? Y al final les puse en situaciones, y ahí viene la transferencia a la vida. ¿Cuándo tú alguna vez has visto que han perjurado, por ejemplo? Sí, yo vi que tal congresista juró, ¿no? Que en la televisión juran por Dios, ponen la mano en la Biblia, hicimos incluso una representación, ¿no? Eso está mal, ¿no? ¿Qué más has visto, no? ¿Qué más han visto que ofenden a Dios? No, que hacen chistes sobre Dios, ¿no? No, que en tal programa he visto que hablan mal de Dios. Entonces son preguntas donde los niños pueden decir lo que piensan, pero relacionado al tema. Tú tienes que guiarlos, pero sí tienes que hacer preguntas, porque el niño tiene que hablar. No se trata de que yo nomás hable, ¿no? Sino que el niño tiene que hablar. Y por eso tienes que preparar en tu clase cómo vas a guiar ese tiempo de transferencia a la vida, de preguntarle al niño para que el niño hable, ¿no? ¿Se entendió, Soraya? E igual usted, pastor, nos va a pasar de sus clases que viene haciendo, ¿verdad? O sea, todo hasta el momento.
Sí, hasta este tema. sí, lo estoy perfeccionando, pero sí. O sea, mis primeras clases no están tan pulidas como las últimas que lo estoy haciendo más estructurado, pero igual les voy a pasar. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces los dejo para que avancen, los que están, se pongan al día, manden sus audios, sus tareas. Voy a hacer un resumen de cómo va. Ya un cuadro de resumen de todos, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. A ver, hermano Emil, diríjanos en oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de poder aprender, Señor, bendito Dios, sobre cómo podemos mejorar en cuanto a la enseñanza a los niños en la escuela dominical, que podamos poner en práctica cada una de estas lecciones que se nos está dando y que todo pueda ser para la gloria y honra de tu nombre, bendito Dios. Que todo lo hagamos como para ti, Señor, porque todo es para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego, hermanos. Cuídense. Buenas noches. Bendiciones.